Eh, Bienvenidos a esta celebración de los 35 años de la asociación. En este momento nos encontramos con el profesor Renzo Ramírez Vaca. El profesor actualmente es docente en la Universidad Nacional C de Medellín. Él es doctor en Historia de la Universidad de Gotemburgo, magíster en Historia de la Universidad Estatal de Voronezh. Y él fue uno de nuestros presidentes. Profesor Renzo, bienvenido. Muchas gracias, Marcela, por la invitación a esta entrevista y en el marco conmemorativo de los 35 años de fundación de la Asociación Colombiana de Historiadores. Para mí es un honor estar en este espacio. Muchas gracias, profesor. Profesor, vamos a empezar con algunas preguntas para ubicar al público más o menos de cuándo fue el tiempo en el que usted estuvo en la presidencia. Entonces, esa primera pregunta es, o sea, ¿cuál fue ese periodo? ¿Cómo era? ¿Cómo fue el traspaso, por ejemplo, entre los presidentes? Sí, en realidad yo tuve mi primer vínculo con la asociación eh, en una estancia que tuve en el Centro de Estudios Sociales de la sede de Bogotá, cuando se organizó un congreso convocado por la presidencia del profesor Mauricio Archila. Y tiempo después, años después, ya en mi retorno definitivo a Colombia, me vinculé a la asociación como vicepresidente en el periodo del 2012 al 2015. Y en 2015 se celebró el Congreso de Historia en Bogotá y asumí la presidencia eh, hasta el 2018, que tuvo en ese periodo un tiempo, digamos, de trabajo bastante interesante y que conté con el apoyo del profesor Javier Guerrero como vicepresidente, de José Manuel González como tesorero, de Wilson Pavón como secretario, y también estaba la actual presidente Marta Barrero en calidad de vocal, pero también estaba Mauricio Archila, Álvaro Acevedo, representando a Santander, Margot Delgado, Andrade, vocal también del departamento de Caldas, y Elbar Figueroa, que era el auditor, digamos, de la asociación. Estaba también Antonio Echeverry en ese momento. Profesor, ¿cuáles eran los principales propósitos o cuáles eran los logros que se realizaron durante su presidencia? Tenemos un hito importante que fue un Congreso Colombiano de Historia, pero queremos saber un poquito más sobre qué actividades se desarrollaron durante el periodo y si nos puede recordar también las fechas. Sí, realmente yo trabajé a partir de un plan de acción que fue una estrategia de trabajo que se proyectó del 2015 al 2017. En el 2017 también se planteó otro hacia el 2019, ¿no? Y, y sobre ese plan, que prácticamente concibió líneas de trabajo, que era la línea gremial, la línea, digamos, de comunicación e imagen institucional, la de eventos nacionales y regionales, y también de redes nacionales, pues se desarrollaron los distintos programas, ¿no? Y actividades, y por supuesto que los responsables de la misma, donde resalta indudablemente el papel del secretario, mm, especialmente, y algunos miembros de la Junta directiva, especialmente representantes de capítulo, ¿no? Básicamente. Pero puedo confirmar y reafirmar al mismo tiempo que fue un trabajo en equipo, donde toda la Junta directiva en pleno participó en diferentes momentos, ¿no? En diferentes escenarios. Pues ya entrando en detalle, fueron diferentes actividades, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que una de ellas, en términos de comunicación e imagen institucional, fue la de elaborar una base de datos
y crear un directorio único de historiadores nacionales con una visión digamos, de integrar no solamente a los historiadores profesionales, universitarios, formados en el ámbito, sino también a miembros de las academias y autodidactas, ¿no? Eso fue un trabajo que permitió recoger aproximadamente 5.000 correos o direcciones electrónicas, ¿no? Y eso fue un trabajo también importante, adicional a un directorio que trabajamos tratando de identificar los profesores que estaban vinculados a los programas de historia o también en las universidades donde se impartieran cursos de historia. Entonces, era ver cómo esa planta profesoral y de catedráticos que existía en el ámbito universitario. También pudimos elaborar una base de datos con 425 profesores. Eso va a tener un impacto posterior que les comunicaré más adelante. Luego, la imagen corporativa. Realmente, pues cuando yo asumí la presidencia, no teníamos página web, se había caído. Bueno, algo pasó, un colapso, no sé si sería un hacker o qué sé yo, un problema de mantenimiento por parte del servidor. Así que empezamos a trabajar, ¿no? en esa perspectiva. Pero digamos, incorporándola a la dinámica de las redes sociales, especialmente del Facebook. Yo pensé que dándole esa participación de redes, incorporando los enlaces con el Facebook, los capítulos podrían empezar a visibilizarse en términos de sus actividades, que era algo que realmente pues nosotros no teníamos, ¿no? Porque la asociación tenía, diría yo, una tradición más de trabajarse todo desde Bogotá, básicamente. Y ahí se desarrolló esto con el diseño también de una página web en un formato on-page que, digamos, marcaba una diferencia en términos de presentación, muy funcional sobre todo para dispositivos móviles, para tablas, para portátiles, y en esa medida también abrir espacios en el formato de blogs que pudieran suministrar información lo más ágil posible, ¿no? Algo que también siempre estaba en el tintero era crear un portafolio de servicios, digamos, pero necesitábamos también hacer como un diagnóstico de lo que se hacía en otras instituciones, en otros gremios de historia en América Latina, y por lo tanto nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico, que esto va a servir de alguna manera para discutir y concluir qué podíamos hacer nosotros, pero nuestra asociación carecía de infraestructura, de recursos financieros, las cuotas pues eran muy bajas en la afiliación de los socios. Sin embargo, nos pusimos en ese plan, ¿no? Más que todo para promover la difusión del gremio, también para ofertar de alguna manera un servicio como es la asesoría y por supuesto la representación de las actividades, ¿no? Digamos que desarrollaran historiadores colombianos. Ahora, el otro elemento o línea pues, que tiene que ver con los eventos nacionales y regionales, pues aquí hay que resaltar el trabajo que se hizo en el marco del 18º Congreso Colombiano de Historiadores, que fue un evento que se hizo en memoria de Jaime Jaramillo Uribe, que era un llamado a pensar la historia y la memoria en el mundo actual. Este es el tercer congreso que se hacía en Medellín. El último pues fue en el 1997, o sea, 20 años atrás, y tuvo una característica que fue contar, por supuesto, con, digamos, convenios interinstitucionales, de tal manera que involucramos a todas las universidades de la ciudad de Medellín, tanto públicas como privadas, entre ellas la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de AFIT, las públicas, la Nacional Sede de Medellín, la de Antioquia y también la Universidad de Medellín, ¿no? Entonces,
nos pusimos a la tarea de organizar un comité con un staff, digamos, académico, administrativo, que estuvo conformado por el presidente del capítulo de Antioquia, que en su momento fue Alexander Cano Vargas, con un secretario ejecutivo y por supuesto con profesores que eran miembros de estas universidades. Entonces fue un trabajo muy interesante, además de la invitación a colegas extranjeros, recuerdo especialmente a Gerard Martin, también a Juan Marchena, eh, también representantes de egresados de las universidades. Y trabajamos en la parte operativa con una agencia que fue crucial, de la cual aprendí muchísimo en calidad de director y presidente del Congreso, que fue con Táctica Comunicaciones, y que nos pusimos a una tarea que fue bastante difícil, pero que fue un aprendizaje total, y fue la de gestionar los recursos y los espacios para, para el evento. De tal modo que este fue un congreso que se hizo por primera vez en un centro de convenciones y no en los espacios, digamos, tradicionales de las universidades. Se convocaron, realmente participaron 300, más de 380 ponentes. De todos estos, 40 eran internacionales. Incluimos la modalidad de pósteres, que eso no existía antes. Programamos conferencias internacionales con 2 historiadores nacionales y 5 internacionales, 4 paneles, con invitados también internacionales, conversatorios, exposiciones, encuentros de redes, en fin, tuvo una dimensión de tal manera que confluyeron en total alrededor de 20 instituciones públicas, privadas y universitarias, y también del país. Y también contamos con el apoyo de estudiantes voluntarios, ¿no?, que nos apoyaron en labores de difusión y logística, tanto de las universidades anfitrionas como también, resalto aquí el papel de estudiantes de la Universidad Nacional sede Bogotá, que vinieron en cabeza con la profesora Estefanía Galín en su momento, hicieron un trabajo muy bonito, digamos, de difusión previa y también de recolección de información, entrevistas, en fin. Fue un excelente trabajo, ¿no? Ahora, luego, pues esto fue un congreso que con miras a la gestión de recursos tuvo un perfil internacional, ¿no? Y de hecho, pues llegaron alrededor de 54 historiadores provenientes de 14 países en calidad de conferenciantes, panelistas o ponentes, ¿no? Así que también, digamos, el tema de los patrocinios, pues finalmente llegaron de 20 instituciones públicas y privadas. Creo que la institución que más aportó en términos de recursos fue la Universidad Nacional, sede Medellín, junto con la sede Bogotá. Y poco a poco, pues con la sumatoria de esfuerzos, hicimos un evento no solamente de alto perfil académico, sino también que en términos de gestión financiera y administrativa, pues nos fue muy bien, ¿no? Ahora, la otra línea fue la que denominamos redes nacionales, que esto fue más en función de crear, y pues ya se venía trabajando en esa línea, crear redes, pero siempre se ha pensado en los programas de historia, tanto el pre como el posgrado, pero también revistas de historia, de estudiantes, de grupos de investigación, un poco como para darle una dinámica a todo lo que surge de ese ámbito universitario, ¿cierto? Y las redes que también se van sobre todo afianzando en el marco mismo de los congresos. Ahora, en cuanto a lo gremial, creo que algo muy interesante que no se ha podido, digamos, o tal vez es el momento de volverlo a hacer, es lo que se derivó de un boletín para historiadores. Una idea que realmente en su momento me inspiré de lo que vi en Inglaterra,
y allí me encontré con una valoración que se puede hacer a los profesionales de diferentes disciplinas, pero en función de pensar su profesión. Y ya habíamos hecho el trabajo del directorio en todas las universidades del país y la idea era hacer una encuesta, ¿no? Era un poco como para mirar el estado de la profesión en Colombia, ¿no? En ese momento. Y por eso creamos lo que se llamó el reporte BAC, ¿cierto? El BAC quiere decir es bianual, reporte bianual, Asociación Colombiana de Historiadores, 2016. La idea era hacerlo cada 2 años. Historiadores y profesión, mirada nacional, participaron prácticamente, bueno, poco más del 50% de los que teníamos en lista. Se vincularon estudiantes también en calidad de practicantes, profesores que nos apoyaron desde Bogotá, desde Medellín, desde Manizales, y hicimos este trabajo que pienso que nos caracteriza y que sigue siendo vigente, digamos, porque de alguna manera hay que tener en cuenta el tema del relevo generacional y, digamos, estas personas que se encuestaron y respondieron amablemente eh, siguen siendo vigentes, ¿no? En el ámbito universitario. Pero es algo que nos dio muchos datos, digamos, en términos, por ejemplo, de la formación académica. Uno pensaba, por ejemplo, que pues, siendo profesor de historia tiene una formación desde el pregrado hasta el posgrado. Y la estadística nos mostró otra cosa diferente. También, es decir, de profesores de historia que tienen una formación pluridisciplinar amplia. También la participación de mujeres. También nos dio ese mapa, digamos, a partir de la perspectiva de género. Y bueno, el tema de las publicaciones, ¿no? El tema de los salarios, recuerda, el tema de las edades, las instituciones, en fin. Es indudable que es un trabajo con perspectiva casi que sociológica, ¿no? Pero que como insumo pues va a ser muy importante más adelante para otros estudios. Ahora, el plan de acción pues también contempló hacer distinciones bianuales en el marco de los congresos. Nosotros inauguramos esas distinciones acá a propósito de una profesora, Catalina Reyes, profesora de la Universidad Nacional C de Medellín, una profesora que distinguimos en el Congreso por todo su aporte, ¿no? Como mujer, como historiadora, no solamente en el ámbito local, nacional, sino también internacional. Una profesora que fue pionera como mujer, siendo de las primeras que se graduaron en el país como historiadoras y prácticamente que abrió diferentes rutas, caminos de trabajo en docencia, en investigación, en extensión, en la carrera académico-administrativa, ¿no? Es impresionante y por lo tanto quisimos nosotros a partir de esa distinción que le dimos en vida, ella ya falleció, también que esto se institucionalizara, ¿no? En el caso nuestro, de tal manera que valoráramos un poco los aportes de los historiadores más destacados en un rango de los últimos, digamos, 5 años, contando, por supuesto, con un equipo o grupo, comisión de evaluadores y dejando abierta la postulación más allá de la junta directiva. Así que eso fue interesante. El trabajo también de identificar cuántos programas de pregrado, licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados también fue muy válido y eso nos sitúa también como un país en un contexto internacional donde efectivamente la dinámica de los historiadores es bastante importante comparativamente con otros países de la región y de América Latina, exceptuando, por supuesto, la magnitud de nuestros colegas en Brasil, que ese es otra dimensión diferente, otro universo distinto, ¿no? Pero
digamos, en aquella época identificamos 17 programas, hoy son 18. El más reciente fue creado en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena. 3 licenciaturas, 2 especializaciones, 10 maestrías y 6 doctorados, ¿no? que siguen siendo vigentes. Ahora, otra tarea importante fue la creación de nuevos capítulos, ¿no? Y entre ellos fue el capítulo de Santander, que se crea en el 2016, en esa presidencia. Allí fueron muy activos Elbar, Javier, Álvaro, Javier Guerrero, Álvaro Acevedo. También el capítulo de Eje Cafetero fue otro de los capítulos que creamos en ese momento, con una participación muy activa del profesor Javier Correa, Vladimir Daza, Margot Andrade, profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Universidad de Caldas. Y en cuanto a otro tipo de actividades que desarrollamos en el marco de los capítulos, por ejemplo, fue en Antioquia, donde se apoyó un proyecto editorial que terminó como una coedición con el ITM, el Instituto Tecnológico de Medellín, de un texto que fue una compilación que se llama Historiar, Patrimonio, Memoria e Historia. Ahora, algo que para mí también era clave era establecer relaciones de la asociación con las academias y los centros de historia, ¿no? Y por eso se trabajó de manera, digamos, frecuente con colegas de la Asociación Colombiana de Historiadores. Eran, digamos, los tiempos de la presidencia del profesor Juan Camilo Rodríguez en la academia, y teníamos intereses comunes, por supuesto, como era el de sensibilizar a los congresistas de los diferentes partidos políticos del Congreso de la República para la aprobación, ¿no? de la ley sobre la obligatoriedad de la enseñanza de la historia. Eso fue algo que hicimos en ese tiempo, ¿no? Una estrategia que dio resultados finalmente. Pero también teniendo en cuenta en esa misma perspectiva, pues debo mencionar a la Academia Antioqueña de Historia, el Centro de Historia del Retiro, en fin, allí empezó a darse una comunicación y un apoyo de colaboración con colegas que permitió digamos, la participación en eventos que ellos mismos organizaban, ¿no? Algo que también se hizo en esa época fue la de participar en la comisión de la celebración del Bicentenario 2019, eh, donde contamos con el apoyo decisivo de Javier Guerrero y de Wilson Pavón en Bogotá, que participaron como representación o en representación de la asociación. Y por supuesto, todo esto de alguna manera estaba también apuntando a un proyecto de ley eh, que buscaba de alguna manera vincular la conmemoración del Bicentenario, ¿no? También en ese trabajo elaborado en torno a la propuesta que presentó la senadora Vivian Morales, participó el profesor Darío Campos como delegado de la asociación en la elaboración del proyecto de enseñanza de la historia. Y bueno, participamos varios profesores de manera muy activa, incluso en la socialización, en diferentes encuentros y en diferentes escenarios. Y también tuvimos una perspectiva de internacionalización en ese trienio, diría yo, que tuvo en cuenta pues un llamado que se hizo desde Brasil, el denominado el primer encuentro de dirigentes de asociaciones, que se realizó en Sao Paulo, Brasil. Allí participaron representantes de gremios de Argentina, de Uruguay, de México, de Perú, de Brasil, de Colombia también. Y la intención era, de alguna manera, fomentar la participación de las asociaciones de América Latina para, digamos, en el marco de un denominado Comité de Historia de Latinoamérica o de Historia Latinoamericana, eh, participar como comité de región en el Comité Internacional de Ciencias Históricas, que eso es como una asociación de carácter global que data de los años 50, con sede en Suiza, y que tiene una perspectiva de trabajo en la que participan más de 57 países y comités de África, de Asia, de América y de Europa.
Eso fue impresionante. Allí se trabajó en esa perspectiva de crear y fortalecer ese comité de historia latinoamericano para hacer, digamos, ese congreso amplio. Nosotros alcanzamos a hacer una declaración de asociaciones en Sao Paulo en esa época. Y bueno, creo que fue una forma de visualizar a la asociación en escala internacional, ¿no? Y que va a permitir más adelante ciertos intercambios académicos, culturales, diría yo. En cuanto a la línea editorial, aparte de la creación del boletín que ya les mencioné, que pues fue un boletín con acceso virtual libre y gratuito, trabajamos en las memorias de la versión 17 y 18 del Congreso. Estas memorias, por primera vez, quedan registradas en la Cámara del Libro como una publicación serial que se propuso, ¿no? como carácter bianual y que pues, tendría que ser editada por la asociación, digamos, como entidad responsable. ¿Por qué bianual? Digamos, las experiencias de los anteriores congresos era, bueno, de pronto sacar, compilar las ponencias en formato de CD o incluso, en el mejor de los casos, en un libro, por ejemplo. Pero, digamos, en función de la institucionalización de las memorias, se pensó entonces en hacer ese registro. Pues partimos también con esa idea de pronto de que fuese un libro bianual, pero ya con la asesoría técnica de la Cámara del Libro nos recomendaron y nos obligaron, porque esa es la normatividad, de que los congresos, cualquiera que sea su disciplina, son realmente, y sus memorias son publicaciones seriales, ¿no? Por supuesto. Entonces, por lo tanto, tendría que tener un registro en el formato, en el número ISSN, ¿no? Eso se hizo. También pues contamos con la participación de un grupo de apoyo de diseñadores para la diagramación. Recuerdo en especial a Jessica González, a Melissa Gaviria acá en Medellín. Y hicimos un trabajo chévere, pues propio del gremio, ¿no? Este es un ejercicio muy profesional. Son los espacios de difusión que requieren los congresos en este caso, ¿no? También hicimos pronunciamientos. Estamos en un contexto, digamos, de diálogos de paz en los gobiernos de Juan Manuel Santos, y allí se hicieron varios pronunciamientos a la opinión pública como gremio. Una vez, digamos, se discutía en la junta directiva. Yo recuerdo de ellos pues el tema de la obligatoriedad de la enseñanza de la historia, también la problemática del acuerdo final para la terminación del conflicto en el marco del referéndum, de los resultados nefastos que se dieron en el referéndum, también sobre la reorganización del Centro Nacional de Memoria Histórica. Postulamos también profesores para formar parte de la comisión del esclarecimiento de la verdad, la convivencia y no repetición, y pues de ahí surgió la postulación de los profesores Mauricio Archila, Carlos Miguel Ortiz, Gonzalo Sánchez, en fin. Hicimos un trabajo en esa perspectiva, digamos, oficial, básicamente. Pues eso fue el trabajo que se desarrolló en ese tiempo, Marcela. Exacto, profesor. Nos has nombrado varios nombres de gente que participó o conformó la junta directiva. De pronto, recordar un poquito más sobre esos nombres en específico de quiénes eran los miembros de esa junta directiva durante esa época. Sí, bueno, ahí estuvo Javier Guerrero, profesor de la UPTC, como vicepresidente, muy activo con las comisiones del Bicentenario, también muy comprometido con la búsqueda de recursos, con la convicción también de la enseñanza de la historia y la importancia, pues, como tal. José Manuel González, también profesor en Bogotá, como tesorero.
Wilson Pavón también, un profesor en Bogotá que fungió como secretario. Y bueno, estaba también como vocales Marta, que Marta Barrero, la actual presidente, como ya lo señalé, desde el Huila, Mauricio, que venía colaborando en las juntas directivas anteriores. Eh, Creo que fue esta la última junta directiva que integró Mauricio en su momento. Álvaro Acevedo también, Margot Andrade, Álvaro Acevedo por la Universidad Industrial de Santander, también muy activo en labores gremiales, miembro del Consejo Nacional de Acreditación, pero también una prolija, digamos, pu- digamos, vida de historiador en cuanto a sus publicaciones, sobre todo relacionadas con movimientos sociales en el ámbito universitario. Y estaba la profesora Margot, profesora de la Universidad de Caldas, formada en París, y bueno, que también, junto con Antonio Echeverry, que era, digamos, el delegado del capítulo del Valle del Cauca, que se llegó a formar en su momento en la anterior administración, pero que veníamos trabajando años atrás también en otra asociación, que es la Asociación Colombiana de Historiadores, perdón, la Asociación Colombiana de Historia Regional y Local. Eh, Era un equipo que venía trabajando desde las regiones y que se integró a esa junta, junto con Elbar Figueroa también, que ya recién se había vinculado a la Universidad Industrial de Santander. Esa fue la junta que trabajó especialmente. Luego vino un relevo para la Junta del 2015-2017, donde hubo cambios en la vicepresidencia con Elbar Figueroa, que luego va a ser el presidente. Se vincula también ya Juan Carlos Jurado, profesor de la Universidad de AFIT, que participó como secretario. José Manuel mantuvo su función como tesorero. Y bueno, los vocales estaban allí, pues prácticamente anteriores a la misma, ¿no? Javier estaba allá como vocal, Álvaro Acevedo también, Marta, Wilson, entra a ser vocal del capítulo Bogotá, y Alexander Cano, ¿no? Que era ya representante del capítulo Antioquia, y Sebastián Martínez, que va a ser el representante del capítulo Eje Cafetero, ¿no? Esa pues fue el equipo, digamos, que apoyó todo este plan de acción, y que indudablemente pues es la cabeza de, de un, de un gremio, donde después a través de los distintos espacios, especialmente en el Congreso, pues fue decisiva, ¿no? Para esa identidad, digamos, que nosotros logramos con esas características del plan de acción. Profe, y vamos a la última pregunta, que es ¿qué importancia tiene para usted la asociación a nivel nacional? ¿Qué peso ha tenido? Pues mira, la asociación es un gremio, y como gremio debe tener una figura jurídica, y ante el Estado es una voz que se tiene en cuenta, por supuesto, en distintas comisiones o proyectos de ley. Entonces, su papel es importante por lo que se manifiesta en esa posible asesoría a nivel estatal, pero también por las mismas dinámicas de la profesionalización. Es decir, en el paradigma, muy como para utilizar un término de Thomas Kuhn, el paradigma y esas revoluciones científicas, generalmente la institucionalización de las disciplinas requieren por un lado, de esos programas de historia, de las revistas de historia, pero también de los eventos, los congresos de historia, que finalmente son convocados en este caso, la asociación, ¿no? Entonces, la asociación sí ha jugado un papel muy importante haciendo esos llamados a converger en los congresos colombianos de historia, y es lo que le da, digamos, una impronta a la dinámica de la profesionalización y, por supuesto, al quehacer de los historiadores en el ámbito colombiano.
que también, como yo le señalaba, tiene una trascendencia indudablemente a nivel internacional, ¿no? Dependiendo de la perspectiva de trabajo que se quiera desarrollar en esa línea. Eh, Generalmente los congresos son los espacios de reconocimiento entre nosotros mismos. Eh, pues aquí estamos hablando de un escenario donde anteriormente no existían redes sociales, por ejemplo, era otro tipo de comunicación, pero los congresos sí convergen, ¿no? Convergen estudiantes, historiadores, también estudiantes de posgrado, y esa convergencia permite la socialización de los resultados preliminares de investigación o también la visibilidad de los aportes de historiadores que han trabajado en diferentes ámbitos, pero por supuesto a partir de su principal objeto de estudio, que es Colombia, ¿no? Entonces, sí juega un papel no solamente gremial, sino académico de mucha, mucha importancia, ¿no? Que, que se debe mantener y que lo hace dinámico y sustancialmente positivo si nosotros nos comparamos un poco con lo que pasa, digamos, con otras redes, en otras disciplinas, en fin. Entonces, sí, esa continuidad le da, digamos, una impronta, digamos, de reconocimiento desde el sector estatal, pero también dentro de nosotros mismos, por supuesto, como historiadores, que finalmente es un grupo pequeño, ¿no? En el ámbito nacional. Profesor, muchas gracias por sacar este espacio de tiempo y permitirnos conocer también como su experiencia y sus memorias. Profesor, antes de cerrar, a mí sí me gustaría que usted nos dejara como un último mensaje para la asociación, para los miembros sobre todo. Muy bien, pues yo estaba observando lo que se ha desarrollado durante y posterior al periodo de pandemia del COVID-19 y creo que se han generado unas dinámicas muy importantes desde los capítulos mismos, en términos también de estrategia de comunicación, que no se tenía antes y que quizás en el mismo contexto, pero también por los cambios de relevo generacional, ¿no? Es decir, evidenciaba en el último congreso que se hizo en Cartagena que efectivamente ya tenemos una nueva generación donde la participación de las mujeres es bastante importante y eso pues le da un sello digamos, al trabajo que se hace, ¿no? Y que por supuesto hay que mantener, ¿no? La perspectiva de mediano y largo plazo, básicamente. Profesor, muchas gracias. A nuestro público lo esperamos en otra pequeña cápsula y muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación.